Lucas capítulo 5, versículo número 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Versículo número 37. Y nadie echa vino nuevo ¿en qué? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres, ¿qué pasará? Se perderán. Mas el vino nuevo en odres ¿qué? Nuevo se ha de echar. Y lo uno y lo otro, ¿qué pasa? Se conserva, hablando del vino y hablando del odre. Y ninguno que beba del añejo quiere luego ¿qué? Porque dice el añejo es mejor. Amén. Esto es una verdad, ¿verdad? Esto es una verdad. Ok, hoy quiero hablarte sobre una cosa que impide que la gloria de Dios caiga a tu vida, que lo sobrenatural de Dios llegue a tu vida. Estamos predicando sobre la gloria de Dios, amén. Te explico un poco lo que era un odre. Un odre era un tipo cántaro de cuero. Se hacía de cuero, especialmente podría ser de chivo, de cabra. Y con la piel, con el cuero se hacía la forma de cántaro. Pero cuando el odre era nuevo, tú echabas un vino, y el vino, cuando empieza a fragmentar, empieza a soltar unos gases. Entonces eso hace que el odre se infle. ¿Está conmigo? Y eso hacía que el odre se inflara y se hiciera un poco más grande. Amén. Tampoco tan grande, pero perdía su posición original, para que me entiendan. Amén. Y entonces, cuando el odre ya empezaba a hacerse viejo y ya soltaba todos los gases el vino, ¿qué pasaba? Que el odre empezaba, o el cuero se empezaba a hacer duro. ¿Está conmigo? Y lo que Jesús pone esta parábola por eso, dice, mira, cuando el odre ya es viejo, en pocas palabras, el cuero ya es duro. Amén. Si le pones un vino nuevo, va a empezar a fragmentar, y cuando empieza a fragmentar, va a hacer que se expanda, y como está duro, lo que va a hacer es que se va a quebrar. Y si se quiebra, va a empezar a fugar y va a empezar a tirar todo el vino. Por eso dice, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo ya está duro, ya está moldado, ya tiene una forma. Amén. Ya tiene una manera. Amén. Y cuando el vino empiece a soltar los gases y empiece a fragmentar, va a hacer que se infle ese odre, y como está duro, como ya no es flexible, se va a romper. Y dice, y si pasa esto, perderemos el odre y también perderemos el vino. Entonces dice Dios, yo no puedo poner un vino nuevo en un odre viejo, porque si pongo el vino nuevo en el odre viejo, se va a romper y al final pierdo el odre y también pierdo el vino. Mas el vino nuevo, dice, en el odre nuevo se tiene que echar, y el viejo que se quede en el odre viejo. Ahora, ¿por qué Jesús nos dio esta parábola? ¿Por qué Jesús nos puso esta parábola? Ok, vayamos al versículo número 33. Dice, entonces ellos le dijeron, se acercaron los fariseos a Jesús, o la gente que estaba ahí con Jesús, y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen qué? Oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos son bien tragones? Se acercaron a Jesús para hacerle esta pregunta, y Jesús le responde en el verso 34. Dice así, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en boda ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Jesús les responde de una manera y les dice, mira, cuando hay una boda, ¿puede la novia o el novio estar ayunando? En pocas palabras, lo que Jesús les estaba diciendo es porque no hay necesidad de ayunar hoy. Y después dice el verso número 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunará. ¿De quién cree que estaba hablando Jesús? Les dijo, ahorita no es momento de ayunar, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces vendrán tiempos de ayuno. Entonces habrá tiempos de ayunar.
¿De quién crees que estaba hablando Jesús? Jesús estaba diciendo: ahorita no ayunan porque están conmigo, pero cuando yo me vaya tendrán que ayunar. Que no se le olvide esa parte, porque ahorita voy a regresar a la gloria. Jesús les respondió y se los tupió. Hay personas a las que no les puedes decir nada, porque si les dices algo están así, y si les dices algo van a soltar. Y Jesús soltó una ráfaga. Le preguntaron una cosa, le dijeron: ¿por qué los tuyos nunca ayunan? Siempre están comiendo. Y Jesús dijo: a mis discípulos no me los toque. Y les dice eso, les dice: ¿acaso una mujer, una novia ayuna cuando su esposo está ahí en la boda? Y otra cosa que te voy a decir: ¿acaso puedes remendar un vestido viejo de un vestido nuevo? Y otra cosa que te voy a decir: el vino nuevo no se echa en los odres viejos. Yo creo que ya al final ya no hallaban ni dónde meterse todos estos. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Te voy a enseñar. ¿Estás listo? Te voy a enseñar. ¿Por qué Jesús respondió así? Pastor, ¿y no es bueno ayunar? ¿No será que a Jesús le dijeron una verdad y le caló? Pareciera, pero no es así. Sí es bueno ayunar, pero lo que Jesús estaba enseñando era algo distinto. Escuche. Antes, en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, ayunaban 2 o 3 veces por semana toda la gente. Y era una costumbre que los fariseos habían puesto: ayunar de 2 a 3 veces por semana. Y el pueblo tenía esa costumbre de ayunar 2 o 3 veces por semana. Pero no era una ley. No estaba en la ley de Moisés. Fue algo que los mismos fariseos decidieron hacer. Entonces Jesús no estaba rompiendo ninguna ley, pero Jesús estaba fuera del sistema religioso. Estos preguntaron porque estaban siguiendo una norma que el hombre había establecido. ¿Una norma buena? Claro que era una norma buena, pero no era una ley que ayunaran 2 veces por semana. ¿Está conmigo? Jehová nunca lo estableció en la ley de Moisés. Nunca estableció eso en el pacto mosaico. Nunca dijo que tenían que ayunar 2 veces por semana. Ahora Jesús estaba cumpliendo una comisión. Jesús estaba viajando de un lado a otro con sus discípulos. Jesús viajaba de un lado a otro con sus discípulos. Se exponía al sol, se exponía a largas caminatas. Jesús estaba diciendo: ahorita les estaba poniendo un ejemplo. Dice: no puede haber ayuno si hay boda. Les estaba diciendo: no puede haber ayuno si el cuerpo necesita ser alimentado. Ellos no estaban viendo eso, no. Ellos estaban viendo que se la pasaban comiendo, que no ayunaban como ellos sí ayunaban. Y Jesús le explica algo totalmente distinto. Jesús pudo haber dicho: bueno, aquí no podemos ayunar porque nuestro cuerpo está expuesto todos los días. Si nos seguimos exponiendo, necesitaríamos dejar de predicar de pueblo en pueblo o de aquí para allá para poder nosotros ayunar. Pero Jesús aprovechó para explicarles algo y les dice: mira, en pocas palabras, dice: porque estamos metidos en algo que tú no entiendes hoy. Jesús les estaba diciendo: porque estamos haciendo algo que tú no entiendes el día de hoy. Porque eres un odre viejo. Porque tú estás caminando tratando de agradar a Dios de una forma en la que no se necesita hoy caminar para agradar a Dios. Jesús aprovechó para exhortarlos a una cosa. Jesús les estaba diciendo: no es momento de ayunar, es momento de que me sigas. Jesús le estaba diciendo: tú estás ayunando porque tu cuerpo puede ayunar, pero yo no puedo ayunar hoy. Los discípulos no pueden ayunar hoy porque ellos están haciendo algo que tú deberías hacer conmigo. Me imagino a Jesús explicándole eso. Dice: puede haber ayuno cuando la novia tiene a su esposo con él el día de la boda. Y me imagino que a lo mejor ellos hicieron cara como de que eso qué tiene que ver. Y Jesús le dijo: sí, ya sé, no me vas a entender, porque un vestido nuevo no puede remendar un vestido viejo. Y Jesús le dijo: ya sé que este ejemplo no te va a gustar, porque el vino nuevo no se pone en el odre viejo. Y por eso Jesús se atreve a decir todo esto. Y no quiso dejar con ninguna duda en nada. Quiso dejar claro por qué estaba diciendo todo esto. Y Jesús le dice: es que esto es así. Estás haciendo algo que no debes hacer ahora. Escucha la enseñanza, porque es quizá algo que si no le pones atención puede ser controversial para ti. Y puedes decir: el pastor está diciendo que no ayunemos. No estoy diciendo eso, pero hay ocasiones en las que ya no es tiempo de ayunar. Hay ocasiones en las que no es tiempo de orar.
¿Cómo, pastor, si nosotros debemos orar sin cesar? Orar todo el tiempo. No, hay veces donde ya no tienes que orar. Hay ocasiones en las que orar está de más. Solamente tienes que avanzar. Adorar es otra cosa. Adorar en medio de una oración es otra cosa. Pero hay momentos en que ya no puede haber rogativas, oraciones, repetitivas oraciones. Hubo un momento en el que Moisés, cuando estaba frente al mar y estaba a punto de cruzar el mar, y ve a los egipcios que vienen detrás de él, y Moisés se pone a orar. Y digo que se pone a orar aunque textualmente no lo diga. Digo que se pone a orar porque la Biblia dice que Jehová le responde, le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le pregunta y le dice: ¿por qué estás orando, Moisés? Dijo: usa lo que está en tu mano. Textualmente dijo así, dijo: ¿por qué clamas a mí? Usa lo que he puesto en tu mano. Y dice la Biblia que en ese momento Moisés dejó de orar, levantó su vara y el mar se abrió. Lo que Dios le estaba diciendo es: no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar, es tiempo de actuar, es tiempo de hacerlo. Pero a veces el cristiano pasa orando y dice: Señor, ¿y cuándo vas a avanzar? Hay oraciones que se tienen que hacer cuando vas caminando. Si no, pregúntale a Josué cuando tuvo que ir a Jericó y dijo el Señor: ¿quieres seguir adorando? Pues empieza a darle vueltas mientras adora. Les estaba diciendo Jesús: es que no es tiempo de ayunar. ¿Sabes por qué? Porque ellos ayunaban por la venida del Mesías. Lo que Jesús le estaba diciendo: ya llegué, ya estoy aquí, pero no te has dado cuenta porque eres un odre viejo. Y como eres un odre viejo, esperas lo viejo. Por eso decían: ¿eres Elías? Por eso Jesús, cuando le preguntó a ellos: ¿qué dicen que soy? Unos creen que eres un profeta, unos creen que eres Elías, otros creen que eres Moisés. ¿Por qué? Porque el viejo está pensando en lo viejo. ¿Y quién crees tú que yo soy? Eres el Hijo de Dios, un odre nuevo, recibiendo un vino nuevo. Pero ellos en su cabeza nunca pudieron aceptar que Jesús había llegado. Te apuesto todo lo que quieras que si Jesús, en lugar de presentarse como Jesús, se hubiera presentado como Elías o como Enoc, por ser viejos aceptarían lo viejo. Pero Jesús dijo: soy lo nuevo, soy el vino nuevo por el que has estado ayunando y orando todo este tiempo. Soy el Mesías, el que profetizó Isaías, ¿te acuerdas? Soy Adán, soy Jesús, el Mesías, el que se le profetizó a Adán en el pacto adámico, ¿te acuerdas? Que se profetizó que la simiente heriría en la cabeza a Satanás, ¿te acuerdas? Ese soy yo. Amén. Pero no pudieron ver lo nuevo porque eran odres viejos, tanto que hasta lo crucificaron. Porque dijeron: no puede esto. ¿Quién crucificó a Jesús? El mismo Hijo de Dios crucificó a Jesús. A veces la batalla principal dentro de una iglesia no está con el inconverso. La batalla principal dentro de una iglesia está contra el mismo cristiano. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos al camino de Dios? Venimos de otra religión, venimos de otra cultura, llegamos a la iglesia y esperamos ver a Dios como nos lo enseñaron antes. Eso también es ser un odre viejo. Cuando llegas al camino de Dios, vas a tener que aprender quién es Dios a través de esto. Porque hay mucho fariseo que puso mucha cultura dentro de la iglesia, que no es una regla de la iglesia, no es una regla de Dios para nosotros. Hay cosas que se practican dentro de la iglesia que no es otra cosa más que religiosidad pura. Cosas que no están mal, pero el día que no las veas no significa que están pecando contra Dios. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez tenía 13 años, te estoy hablando de hace 5 años, hace 20 años, en una cultura distinta a las iglesias. Cuando entrabas por esa puerta, lo primero que hacías, ¿sabes qué era? Hincarte en un asiento y orar. Y te decían: antes de saludar a un hermano, primero salude al Señor. Y si eras líder y no lo hacías, tenían hasta disciplina por no hincarte a orar. Ibas a otra iglesia y no lo hacían, entonces decían: esta iglesia no honra al Señor. Pero era una tradición puesta por el hombre, que no está mal, pero no es algo establecido en la Biblia por Dios. Iba a una iglesia donde en la iglesia no podías subir al altar si no tenías corbata. Bueno, primero era saco y corbata. Después como que el Señor cambió de parecer y ahora nomás era corbata. Después como que Dios volvió a cambiar de parecer y bueno, nomás que fuera de vestir. Después Dios volvió a cambiar de parecer y bueno, aunque no sea pantalón de vestir, pero que sea de mezclilla y saco. Y hubo predicadores de Dios que no pudieron dar una palabra porque se les había olvidado su corbata.
Quizás estaban a punto de experimentar el día más glorioso de su vida, pero no pudieron subir porque ese día venían de otro país, tenían otra cultura y ese día no traían corbata. Y la corbata nos llevó a perder un día donde nuestra fe pudiera ser afirmada. Cuando usted viene de otra iglesia y usted siente que Dios le trajo a esta iglesia, lo primero que Dios quiere es que sueltes tu odre viejo. Porque si no, vas a durar 5 años en esta iglesia y vas a estar como con tu ex. Es que con mi ex era diferente. Pero si no decido ser un odre nuevo, nunca voy a crecer. Si no dejo que Dios haga las cosas nuevas en mí, nunca voy a crecer, nunca me voy a expandir. Ahora dicen, es que ese tipo de música no agrada a Dios. ¿Cuál era la que agradaba a Dios? Los coritos. Y yo te digo, y en ese tiempo era la cultura que había en esta ciudad en ese tiempo. Vete a Europa y allá no hay coritos. Aquí hasta acordeón le metíamos porque eso es muy mexicano. Y vete más atrás y todavía más atrás y más atrás, y te vas a dar cuenta que hay cosas que no están establecidas en la Biblia. Que la forma de adorar a Dios va a ir cambiando conforme a nuestra cultura. Cuando empiezas a viajar de país en país, se empieza a abrir tu mente y te empiezas a dar cuenta cómo adoran en Argentina, cómo adoran en Costa Rica, cómo adoran en Guatemala, cómo adoran en Brasil, cómo adoran en Ecuador, cómo adoran en Estados Unidos, cómo adoran en Monterrey, no te vayas tan lejos, cómo adoran en Yucatán. Y te vas a dar cuenta que hay cosas que tienen que ver con la cultura del hombre y que no están fuera del orden de Dios, porque Dios no estipuló una forma de hacerlo. Pero a veces esas cosas tan pequeñas, cosas tan tontas, nos prohíben a nosotros ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay gente que viene del mundo escuchando una idea del cristianismo allá afuera, y cuando vienen por esa puerta vienen con todo lo que escucharon allá afuera. Pero déjame decirte, el cristianismo es tan diferente. Hay diferentes denominaciones de cristianos, y a veces porque uno te lastimó crees que todos los cristianos son iguales. Pero no es así. Habemos cristianos fieles e infieles, buenos y malos, como todo en el mundo. Cuando vengas delante de Dios vas a tener que romper tu mentalidad. Si te quedas como odre viejo, el vino nuevo cuando caiga sobre ti te va a quebrar. Por eso viene un fariseo con Jesús, Juan capítulo 3, verso 1. Y no cualquiera, no, uno de los principales. Y se acerca con Jesús. ¿Un hombre qué? Fariseo. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo? No cualquier fariseo, era un principal entre los judíos, ¿sí o no? O sea, este cuate no era cualquier fariseo, era un principal de los fariseos. Versículo número 2. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso número 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y desde que este hombre se acerca y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque haces las cosas distintas, porque haces señales y haces milagros, y si Dios no estuviera contigo no sería. Y le dice el Señor una cosa: si vas a hablar conmigo tienes que saber una cosa: nadie entra al reino de Dios si no nace de nuevo. Si quieres tener una conversación conmigo y entender lo que quieres preguntar hoy, tienes que nacer de nuevo. Cambia tu mentalidad, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Lo peor que te puede pasar es llegar a la presencia de Dios y querer que Dios te toque, pero sin cambiar tu vida. Cuando vengas delante de Dios, cede a lo que piensas, cede a lo que eres, cede a lo que imaginas, cede a lo que te enseñaron, y pon atención a lo que Dios quiere decirte, porque quizá Dios está a punto de hacer la mejor versión tuya. Dios está a punto de hacer ¿me estás entendiendo? El error de todos nosotros: llegamos delante de Dios a pedirle algo y decimos: Señor, le voy a decir al Señor que me libere la deuda, le voy a decir a Dios que me libere de la deuda, que me perdonen la deuda. Y usted se tira al altar: Señor, perdóname la deuda. Dice el Señor: si vinieras delante de mí y me dejaras cambiar tu mentalidad, no pedirías por cancelación de deudas, pedirías por un negocio que sea tan próspero que nunca más vuelvas a pedir prestado. Si vinieras delante de mí y rompes tu odre viejo, dejarías de pedir lo que tú crees que debes pedir, porque a veces nuestro pensamiento es tan pequeño comparado a lo que Dios nos quiere dar. Y venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdame,
haz un milagro en mi vida. Y dice Dios, yo no tengo problemas con darte milagros, pero no necesitas un milagro, necesitas transformar tu vida. Porque si te doy un milagro hoy, mañana vas a venir por otro, y mañana por otro, y mañana por otro. Así que mejor cambio tu vida para que no tengas necesidad de pedir milagros y milagros y milagros y milagros, y puedas vivir en una vida, puedas vivir en mi gloria, en mi reino, donde nada hace falta. ¿Me está entendiendo? Si vienes delante de Dios, te voy a pedir una cosa: rompe tu odre viejo, porque un vino nuevo no puede caer en un odre viejo. Dios va a retener su vino nuevo sobre odres viejos. Y dice Dios, eres viejo, te doy vino viejo, para que no te rompas. Al fariseo, a los mismos a los que les había dicho que un vestido nuevo, un vestido viejo no se arregla de un vestido nuevo, cuando se acerca a entablar una conversación con Jesús, le dice: te pido que si hoy quieres recibir lo que hay de mí, tengas voluntad de nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vea a lo que me refiero con odre viejo. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? No puede entrar al reino de los cielos. Le responde el fariseo y le dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de la madre para volver a nacer y hacer todo nuevo? ¿Está conmigo? Porque a veces nosotros creemos que nuestra vida va a ser transformada solamente si volvemos a nacer. Hay gente que les han dicho a sus papás en broma, pero se los han dicho: no, mi hijo, tú ni volviendo a nacer te compones. Y este hombre le dice: Señor, he caminado errado tanto tiempo en mi vida que soy tan viejo. ¿Cómo puedo volver a nacer? Para ahora nacer en la verdad, para ser verdaderamente libre. Y el Señor le dice: no necesitas nacer de nuevo desde el vientre de tu madre. Solamente necesitas nacer de nuevo en dos cosas: en agua y en espíritu. Jesús está hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Yo les he explicado a usted lo que es bautismo en agua. Es un simbolismo, es una decisión que el hombre hace de venir a las aguas y declarar que Jesús es el Señor. Es decirle: Señor, aquí estoy, Padre, y hoy decido que hagas tu voluntad en mí. Pero nacer del Espíritu, yo puedo ser bautizado en agua y no significa que la gloria de Dios esté en mí. Por eso le da dos cosas. Dice: necesitas nacer de nuevo de agua. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, necesito que tomes una decisión. Necesito que decidas cambiar tu vida. Y después de eso le dice: y cuando tomes la decisión, vive tu vida buscando al Espíritu Santo. Hay muchos de nosotros que nos quedamos en la primera, bautismo en agua, nada más. Pero estamos dentro del cristianismo, pero no estamos buscando la presencia de Dios. Hay muchos de nosotros que la última vez que buscaron a Dios fue hace meses. Hay muchos de nosotros que buscamos a Dios solamente el miércoles y el domingo, y no estamos buscando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el único que te puede llevar a la gloria del Padre. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, estás listo para ver su gloria. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y es aquí donde existe el cristiano bueno y malo, que no debería de ser. Que no debería de ser. Lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dijo: hasta que no nazcas del Espíritu vas a entender lo espiritual. A veces vivimos tan enfocados en la religiosidad, estamos metidos tanto en una religión, estamos peleados o casados con las formas dentro de una iglesia. Pero Dios es multiforme. Porque yo siento a Dios de una forma, todos tienen que sentirlo de la misma forma. No es así. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, con quien quiere. El peor error de una persona es querer que todos sean como tú eres. Qué aburrido. Yo no quiero que seas como yo soy. Quiero que seas como Dios quiere que seas. Que adores a Dios como Dios quiera que le adores. Para mí a lo mejor cantas horrible y no te quiero escuchando adorar. Pero para Dios a lo mejor dice, se ríe contigo y dice: ay, mi hijo, qué bonito cantas. Juan capítulo 6 versículo 60. Y dice así: al oír las palabras, muchos de los discípulos dijeron. ¿Qué dijeron?
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede qué? Oír. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Verso, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da. El Espíritu es el que da. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Otra vez, volvemos al mismo tema. Estaba Jesús hablando y habló cosas duras, y dice que los discípulos dijeron: está hablando muy fuerte, ¿quién va a escuchar esto? Y Jesús le vuelve a decir los mismos, los carnales, los odres viejos. Los discípulos, hubo un momento en el que peleaban con su viejo hombre y con el nuevo hombre. Y en un momento Jesús dice algo, dijeron: Jesús, te está pasando de la raya, estás hablando muy duro. Queremos ganar discípulos, no echárnoslos encima. Y Jesús le dijo: ¿te ofende? Te hace falta estar en el Espíritu. Cuando alguien no está en el Espíritu, no entiende lo que Dios está diciendo, pelea contra lo que Dios está diciendo, se enoja contra lo que Dios está diciendo, y no solo eso, se acobarda contra lo que Dios está haciendo, se va para atrás en lo que Dios quiere hacer. Pero el que está lleno del Espíritu, ese entiende lo que Dios está haciendo y deja que el vino nuevo caiga sobre él, porque es flexible, porque sabe que no se romperá. Nos hace falta llenarnos del Espíritu para entender todo lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino en la vida del de al lado, sino en la vida de mi vecino, sino en la vida de mis amigos, de mis hermanos, sino en la vida sino en el reino de Dios. Así voy a terminar. Hechos capítulo 7, verso número 53. Versículo 48 dice: y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y después dice 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está hablando Esteban cuando es arrestado por los fariseos, y cuando estaba ahí aprovechó para decirles unas verdades que Jesús también dijo. Y les dice así: vosotros siempre han sido de dura cerviz, resistes al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice: dime uno de los profetas que están en la Biblia, que estudias, que tus padres no persiguieron. A todos. Ninguno te gustó. Te traje un pastor, no te gustó. Te traje otro pastor y no te gustó. Te traje otro pastor y no te gustó. Dice: ¿cuántos pastores más vas a apedrear? Te puse un líder, no te gustó. Te pongo otro líder, no te gustó. Te pongo otro líder, no te gustó. ¿No será que el problema eres tú? O sea, Esteban antes de morir les dejó un recadito. Esteban sabía lo que venía para él, y le dijo: Esteban, el problema no soy yo, el problema eres tú, que eres de dura cerviz. El problema de la iglesia cristiana es que es de dura cerviz, que hablan de un espíritu que no conocen, que adoran a un Dios el cual no conocen, que cuando el Dios empieza a hacer algo, en lugar de orar por lo que Dios está haciendo, criticamos lo que Dios está haciendo. ¿De qué vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Verso que viene, verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y no, a ti mismo se te reveló el Dios mismo, y aún así no guardaste su ley. Verso número 54. Oyendo estas cosas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se enfurecían en el corazón, porque el que es de dura cerviz nunca va a recapacitar, al contrario, solamente se va a enojar más. Y crujían los dientes contra él, estaban así. Versículo que viene, 55. Pero Esteban, léalo conmigo fuerte, 1, 2, 3. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio. ¿Qué vio? ¿Por qué? Porque estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Te llenas del Espíritu Santo, te llenas de la gloria. Pero Esteban, había una diferencia contra ti, fariseo, que guardabas la ley, que este sí estaba lleno del Espíritu Santo. Y este no se acobardó cuando sabía que seguía la muerte después de decir esto. Hay personas que no sirven a Dios
si no hay remuneración en mi servicio. Hay personas que no se entregan a Dios y no hay un beneficio de entregarme a Dios. Pero cuando estás lleno de su gloria, estás dispuesto a aceptar la muerte. Cuando estás lleno del Espíritu, consideras que vivir es Cristo y que morir es ganancia. Y le dice él: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra. Versículo número que viene, versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y vuelve Esteban a decirle: sé lo que sigue y no me voy a callar. Al Jesús que tú mataste está sentado a la diestra del Padre. Al Jesús que tú crucificaste está. Lo veo. Sé lo que viene, no me importa. Lo veo. Dice: lo veo. Versículo número 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una. ¿Contra quién? Contra él. Verso 58. Y echando fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, otro que no estaba bautizado en agua y espíritu. Lo pusieron a los pies de Saulo. Verso 59 y 59. Y apedrearon a Esteban mientras él decía e invocaba: Señor Jesús, recibe mí. Esto pasa cuando te llenas de la gloria de Dios, cuando te llenas de tu Espíritu. Aún en el momento de la crisis no dices: Dios, ¿por qué? Aún cuando sientes que Dios no está escuchando tus oraciones, no dices: Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Aún cuando las cosas no van bien, no le reclamas a tu Dios. Cuando estás lleno del Espíritu, le dices: Padre, si es el día de mi muerte, entonces recibe mi espíritu. Padre, si es el día de mi tribulación, entonces cuida mi espíritu. Padre, si es el día de mi victoria, entonces cuida mi espíritu. Y le dices al Señor en el momento en el que estés: Padre, cuida mi espíritu. Y se lo ponen a los pies de un hombre llamado Saulo, otro que se encargaba de buscar a los Esteban. Y un día, este otro, después de esto, va camino a Damasco. Y dice la Biblia que lo visita el Espíritu Santo, lo tumba, lo deja ciego. Y una vez que es lleno del Espíritu, nunca más vuelve a ser el mismo. Habemos cristianos acá que nos formaron de una manera, y cuando conocimos a Cristo nos mostraron a un Cristo. Y han pasado tantos años y tomamos un molde viejo, que el vino nuevo no puede ser depositado en ti. Que porque viste falsos profetas, crees que todos los profetas son falsos. Que porque viste falsos pastores, crees que todos los pastores son falsos. Que porque viste que pastores robaban ofrendas, crees que todos los pastores roban ofrendas. Que porque viste cristianos de mal corazón, crees que todos los cristianos son de mal corazón. Que porque tuviste un novio cristiano y fue un mal ejemplo como cristiano, crees que todos los cristianos son iguales. Y es un odre viejo que no deja que el vino nuevo venga sobre el nuevo odre. Que porque te enseñaron a alabar de una forma, crees que todos deben alabar de la misma manera. Que porque la iglesia en la que yo iba era de una forma y todas las iglesias tienen que ser de la misma forma. Y eres un odre viejo que no dejas que el vino nuevo caiga. Que porque nunca has experimentado algo de parte de Dios en tu vida, crees que porque otros lo están experimentando está mal y es pecado. Que porque vienes del mundo creyendo que Dios es de una manera y vienes a Él creyendo que Dios sigue siendo como te lo mostraron en el mundo allá afuera. Si vienes delante de Dios, rompe tu odre, conócelo tú. Que nadie te cuente cómo es Dios, ten tu propia experiencia. Ni siquiera creas en el Dios que yo te digo que existe. Experimenta al Dios que te digo que existe. Comprueba al Dios que yo te predico. Comprueba al Dios que yo te hablo. Comprueba al Dios que estuve dispuesto a servir, al Dios que estuve dispuesto a dejar todo por Él. Compruébalo tú y entenderás por qué mi locura de seguir a un Dios que no puedo ver. Comprueba al Dios al que otros sirven y entenderás la locura del por qué pasan tanto tiempo buscando a Dios o sirviendo a Dios. Hay cosas que no se van a entender con la mente. Hay cosas que la única manera de entenderlos es muriendo a lo que somos, dejar de ser odres viejos y estar dispuestos a que Dios ponga un vino nuevo sobre nosotros. Y para que Dios ponga el vino nuevo sobre nosotros,
Voy a tener que nacer de nuevo. Voy a tener que soltar lo que yo creía. Voy a tener que romper mis formas. Porque muchos buscamos a Dios, pero queremos buscar a Dios a nuestra forma, a nuestra manera. Que Dios me bendiga a mi forma. Que Dios me use a mi forma. Que Dios me llene a mi forma. Dice el Señor, por favor, rompe tu forma. No seas como los fariseos.